Uno, Crispatitos. Vamos con el asunto de qué pensaba ese Juan Carlos de 2004 con, por ejemplo, 2004-09-07. 7 de septiembre 2004. China, aquel país desconocido. Los tenemos tan cerca que uno de nuestros lugares preferidos para celebraciones puede ser un restaurante chino. La tenemos al lado. Pero, ¿qué sabemos de esa milenaria civilización? Prácticamente nada. Nada de nuestra naturaleza eurocéntrica, basada en que la historia tal y como la conocemos nació en Europa, la cual fue descubriendo parajes vírgenes por el mundo, pero debemos hacer saber algo del futuro líder mundial, a no ser que una guerra con los Estados Unidos lo impida, hacia mediados del presente siglo XXI. Para empezar, hay que saber que cuando nosotros, los poderosos, muy avanzados europeos, habitábamos nuestras hermosas cuevas, los chinos ya usaban la porcelana en sus hábitos alimenticios, principalmente cuencos. Esto señala lo que fue China y aquellos comienzos. Una China que nacía con fuerza, pero que al poco se estancó, o eso parece. Aunque hay enormes monumentos que demuestran el ingenio de los chinos. Tres en concreto. La Gran Muralla China. La gran tumba del emperador que mandó construir el ejército de terracota. Y las fantásticas pirámides que construyeron en el sur del país. Y las que están enterradas en el centro y el norte. Pues bien, los chinos también construyeron pirámides. Un hecho poco conocido y recogido en el fantástico libro de Gavin Menzies, un exmilitar británico de submarinos, 1421, el año que China descubrió el mundo, es que hacia esa fecha los chinos habían sido los primeros en circunnavegar el planeta. Eso reduciría a nuestro compatriota Juan Sebastián Elcano al primer europeo, al primer occidental que circunnavega la Tierra, probablemente. Lo malo es que al volver a casa, la flota, el tesoro de Zenji, unos años más tarde, el poder político había cambiado de manos y un aislacionismo digno de los republicanos de 1920 se cernió sobre el Imperio Celestial, como era llamado el país. China ha sido a lo largo de la historia un país que ha tratado de expandirse en lo que ha podido. Pero se han encontrado una cultura que quizá esté emparentada con la China. Pues aunque el Océano Pacífico es grande y ancho, se está demostrando que la capacidad de los chinos para obrar lo que en otro tiempo sería llamado como energías científicas o milagros. A lo largo de las inmediaciones de China, el impacto cultural, civilizacional, es enorme. De ella nació la cultura japonesa, a la que trató un emperador mongol de recuperar. Preparó la mayor flota de guerra jamás vista. Pero nada más llegar a la isla sur, de las cuatro principales, Honshu, Kyushu, Shikoku y Hokkaido, eh, eh, nada más llegar a la isla sur de las cuatro principales del archipiélago japonés, se desató una enorme tormenta que destrozó a la flota enemiga del Japón, de sus guerreros, los samuráis, llamado Bansai. Tras lo cual, los japoneses lo adoptaron como grito de guerra. La fuerza de China fue tan enorme que cuando fue invadida y sometida por los mongoles, su cultura fue de tal calibre que como un junco al viento se doblegó bajo la presión de los invasores, pero jamás se rompió, puesto que hicieron que sus invasores se fueran convirtiendo a aquella gran civilización, adoptando sus usos y costumbres. Todo aquel que ha pasado por China ha sufrido el mismo proceso. Llegado a un momento de la historia, la dinastía originaria de China se extinguió cuando los llamados Churchen, tras una traición en una exclusa costera de la Gran Muralla, cedió. En aquel momento justo había una revuelta campesina contra el poder y se aceptó la ayuda de los enemigos del país para sofocarla, que al final acabaron quedándose.
y dando una nueva dinastía a China, la Manchú. El impacto de China en la historia de la humanidad es enorme. De entre lo que más sobresaliente queda son sus inventos, que bien directamente o indirectamente a través de otros pueblos nos llegaron y fueron inventados por Occidente. Si algo debemos quitarnos de la cabeza, y rapidito, en Occidente, es que no somos la mejor generación de la historia de la humanidad, ni los que mejor pensamos, ni los que más creamos, ni los que más inventamos. De hacer una estadística del Producto Interior Bruto de los estados en el año 1800, el número uno con gran diferencia sería China, la mayor economía del planeta. Hace tan poco, pues la fascinante historia de China comienza hace unos 4 milenios más o menos. La China moderna es un intento de recuperar la primacia en el mundo, tras una terrible crisis llamada occidentalización, también llamada imperialismo. Era increíble. Los británicos estaban en la India y producían opio, que los chinos compraban y luego vendían a sus compatriotas. Con el dinero de este tráfico, los ingleses cultivaban más en sus territorios y se lo pasaban a los chinos, que se ponían ciegos de opio, y ahí se debilitaba su estructura social. Y al final los beneficios retornaban al Imperio Británico, puesto que los que vendían el opio en China eran aliados de los británicos. No era el primer intento de conquista de China planeado por una mente occidental. Los españoles ya pensaron en aquello tras la conquista de Filipinas. Pero un desastre llamado Armada Invencible, tan cerca de su hogar, hizo desistir de un plan ya en avanzado estado de gestación. Pero ahora sería diferente. Estos grupos de chinos serían más tarde conocidos como tríadas, las famosas tríadas chinas. El Estado chino prohibió el opio y se hizo la guerra del opio, la primera y la segunda. Ultrajaron los inocentes comerciales británicos. Esto fue a mediados del siglo XIX. En el 1900 el impacto era tal que toda China estaba dividida en zonas de ocupación, como Alemania tras la Segunda Guerra Mundial. O la Segunda Gran Guerra, según la terminología que uno utilice. Y los gobernantes usaron un gran movimiento popular, llamado por los occidentales boxeadores, boxers, para tratar de librarse del yugo opresor. Pero en esta ocasión, la máquina aliada occidental carburó de manera espectacular. Una fuerza muy minoritaria resistió en territorio hostil y sin soporte alguno y de ningún tipo 55 días, hasta la llegada de una coalición internacional de salvamento. Véase en lo poco que tardaron en reaccionar la fuerte presencia que los occidentales poseían en la zona. En 1912 dejó de ser una monarquía y se convirtió en una república, tratando de asemejarse a un estado moderno occidental, algo que le llevaría a intestinas guerras civiles y a un enfrentamiento con su viejo gran enemigo, Japón. Unas luchas que la debilitarían en extremo y que propició la victoria de Mao Zedong y del chino comunismo. El devenir histórico de China ha visto que la fuerza regional se va consiguiendo con independencia de Occidente. La última colonia occidental en Asia fue descolonizada en 1999, la propiedad personal del presidente de Portugal, Macao. Tras ceremonia de entrega de Hong Kong en 1997, con aquellas lágrimas del hoy comisario de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y último gobernador de Hong Kong, Chris Patten. Imágenes que al menos las pocas decenas que vimos en directo en Europa y el mundo, aquella emocionante y vibrante ceremonia de entrega de poderes, jamás podremos olvidar. Pocas fechas antes había muerto Deng Xiaoping, que dijo aquello de gato negro, gato blanco, da igual mientras cace ratones. Ese es el espíritu de la nueva China. Lo más importante es que sea un país fuerte en la esfera internacional, como se vio en la crisis asiática de 1998, cuando todos los estados del Círculo de los Tigres de Asia sucumbieron a la crisis. ¿Qué fue el sistema chino?
el que se salvó de la quema y acabó por estabilizar la economía regional. Hoy ya nadie se acuerda que durante el debate presidencial de 1960 entre Nixon y Kennedy, un tema clave entonces fueron las islas Quemoy y Matsu, cerca de la costa china y de propiedad taiwanesa. Taiwán es un punto negro de las relaciones con China, lo mismo, al menos públicamente, que el Tíbet y la aplicación de los derechos humanos en el país. Todos recordamos a aquel manifestante de la plaza de Tiananmen en 1989 parando aquel tanque en medio de la gran avenida. El Cholo, la matanza de estudiantes que le siguió. Lo que nos olvidamos a veces es que la geoestrategia de China nos dice muchas claves que cabría señalar. La vida china es tremenda por el oeste. Su occidente posee una región autónoma llamada Xinjiang, habitada principalmente por musulmanes, la mayoría de ellos turcomanos, con frontera con las repúblicas exsoviéticas musulmanas. Pues ello viene de hace unos cuantos siglos y la lucha de entonces que llevó poblaciones desde la península de Anatolia hasta ahí, en el lejano oriente. Xinjiang sería una oportunidad para los halcones del Pentágono, lo mismo que lo es Tíbet. Corea del Norte es geoestratégicamente un tanto a favor de los Estados Unidos en contra de China en la región, aunque pueda parecer lo contrario. Lo mismo que los chinos en los 60 se extendieron de la URSS en el movimiento comunista internacional más por razones culturales y civilizacionales que de ideologías e ideales políticos y teóricos. Los norcoreanos son contrarios a los chinos. No quieren ser japoneses, como a lo largo del siglo XX, ni chinos, como lo fueron hasta 1910-12. Es por ello que les interesa tener una potencia nuclear de estas características en el trasero de China. Pues de momento a los Estados Unidos, como diría un tejano, sería como darle a una lata sujeta a una cerca con escupitajos a 500 metros y tener la esperanza de derribarla. Esta interpretación de las relaciones internacionales actuales entronca con la idea de Henry Kissinger de diplomacia triangular, basada en la idea de que si se metían a tope en Vietnam sería una cuña para lograr los mejores tratos con soviéticos y chinos posibles. Pues los vietnamitas eran enemigos de los chinos, aunque para el buen fin del comunismo en el mundo, la URSS y China compitieran por ver quién de los dos le daba más ayudas a Ho Chi Minh y su comuna de Charlis. China es, como dijo algún estadista, una incógnita dentro de un acertijo dentro de una caja de sorpresas. Hacia el año 2000, tras mucho tiempo funcionando a doble nivel, con una moneda al interior del país y otra al exterior, China decidió acceder a la convertibilidad de su moneda a otras extranjeras y puso su reserva de divisas mitad en dólares, mitad en euros. Si pensamos en perspectiva, quizás de paso, y el posterior de Alianza París-Berlín, Moscú-Pekín en contra de la guerra de Irak, no sea una sorpresa. China actúa pausadamente, sin movimientos demasiado bruscos, todo bien pensado. La nación que dio al mítico Sun Tzu, autor de El arte de la guerra, Biblia de los economistas en los años 90, tiene muchos problemas y retos, como Japón e India, y su minoría islámica. Ante unos Juegos Olímpicos que abrirán China, si cabe, aún más al mundo, los de 2008, y nunca hay que olvidar que un país que no encontró su lugar en el mundo o el que pretendía por su potencial tras su fracaso en la conferencia de Berlín de 1885, aun siendo los anfitriones, llevó a que estallara la Primera Guerra Mundial. China es un estado de civilización muy poderoso hoy en día y que avanza para convertirse en una superpotencia, relevar a los Estados Unidos de América. Es un choque de trenes que, aunque no nos demos cuenta, se está planteando y está a camino de producirse en un futuro próximo. Las consecuencias nadie las puede prever, pero una cosa está clara: mientras ninguno de los dos ceda, el futuro de ambos y de todos nosotros está bajo una ELE, evento ligado a la extinción. Comentarios aviados. Anonymous
dijo, los chinos, a la vez que cambian el color del mundo, civilización política, antes deberían ordenar su casa. Que se están convirtiendo en potencia es evidente, pero para ser una potencia hay que tener medios. No es el caso siempre. Ejemplo de la epidemia del SARS, el SARS, o sobrepoblación. Resulta curioso escuchar esto con la pandemia del COVID y el problema demográfico al que se avecina China. Pero continúa. Hoy en día, en 2004, es difícil plantar cara a Estados Unidos de América. Creo que ni Europa lo puede plantar cara, desgraciadamente. Veamos si China lo consigue, ojalá. Y Xavier Pajol Chaniz, comentó, Soriona, Juan Carlos, un excelente artículo, bien contextualizado y cohesionado. Estoy de acuerdo contigo. No me cabe duda de que muy probablemente a mediados o finales de este siglo XXI, China pasará a dictar en el mundo. Aún tenemos Estados Unidos para rato. En esta aldea global en la que vivimos, Estados Unidos cumple con su papel de joven ambicioso que cree que va a comerse el mundo. Un niñato de solo un par de siglos de existencia. La Unión Europea es su padre, algo permisivo, que de vez en cuando le reprende sus pataletas con los vecinos árabes. Y China es el anciano de la aldea, un corredor de fondo, un abuelito de más de 5.000 años de historia que medita bien sus políticas, que actúa lentamente pero con paso firme. En fin, China rules. Y aquí habría algún elemento que decir desde 2024-2025 acerca de ese mero hecho de que lo mismo que, bueno, lamentablemente nos perdimos, aunque mantenemos ciertamente a David Nievas, candidato Nievas, en Belu Martis, en la caja de trovadores, lo tenemos también en otros programas, en Belu Martis, está muy bien. Iban a hacer, un día de una dificultad médica sobrevenida, un programa sobre el último emperador, Puyi, cuyo texto original era un libro que obligaron a hacer a Puyi precisamente en la época de la Revolución Cultural. Y Bernardo Bertolucci, de una manera curiosa, y tenemos un conversatorio con Artemis Suárez Herrera, por lo tanto, aquellos que están esperando la caja de trovadores de la situación de El último emperador, pueden olvidarse, pero tienen el conversatorio con Artemis Suárez Herrera sobre la película. Es una situación icónica en la que se puede uno enterar a través del metalenguaje de la película y del libro original de que los pueblos chinos tienen bastante conciencia respecto de maquillar su pasado con una ideología concreta. Y esto puede estar justificado o no, en qué extensión o no, porque ellos también tienen sus pecados de orgullo y soberbia. Cosa que en el artículo no entiendo a acertar respecto de la consideración de que el único caso, no en el caso del artículo de xenofobia, racismo, etnicismo, internacionalismo, imperialismo y todas estas cosas que asociamos para valores positivos, pero también sobre todo el ámbito negativo, única y exclusivamente a Occidente, claro que se pueden dar en otras culturas, en otras civilizaciones, también en la China. Y eso es algo que he aprendido en estos 20 años que han pasado desde el texto, de que los chinos también pueden tratar de manipular la historia, de hacer ese hilo de continuidad respecto de los 5.000 años, uniendo mandarinatos con Partido Comunista de China, Mao Zedong, con la dinastía Han y todo lo que viene entre medio. Y ligar Lao Tse, Confucio, Sun Tzu y lo que haga falta. Pero, y ahí viene un pero interesante, hay elementos que rompen con esa teología de la China contemporánea. Y ahí estaba Hong Kong y ahora está Taiwán, que rompen con esa trama. Pero como esto ciertamente lo hemos tratado en algún que otro vídeo acerca de todo esto, simplemente queda ahí como reflejo de otra época, de otro momento en el que un servidor, haciendo honor tal vez a Shakespeare a través de Star Trek episodio 6,
China, aquel país desconocido. Ahí está, para reflexionar. Y sin más, que los patitos, es que ricasco, agur, verbat, Betty Gepien.